Bienvenidos, bienvenidas a las Cortes de Castilla-La Mancha, donde hoy vamos a celebrar la actividad de simulación del Parlamento Europeo con las escuelas embajadoras del Parlamento Europeo de la región. Tiene la palabra para inaugurar el acto el vicepresidente segundo del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Manuel Caballero Serrano. Muy bien, buenos días y bienvenidos, chicos y chicas, y a los profes que hoy están de espectadores. O sea, que hoy es un día especial porque los que mandáis sois vosotros y los profes, no digo que estén para obedecer, pero el protagonismo es todo vuestro. Y nos hace mucha ilusión recibiros aquí en Toledo y hacerlo en la sede de la soberanía de Castilla-La Mancha, ¿no? Aquí nos sentamos habitualmente todas las semanas los representantes de los ciudadanos de Castilla-La Mancha. Todavía no tenéis 18 años la mayoría, ¿verdad? Tenéis menos. Bueno, cuando tengáis 18 años tendréis la oportunidad de votar y votaréis y elegiréis a quienes han de representaros aquí en estas Cortes. Pero hoy la visita que hacéis y este evento que hemos planteado tiene que ver no solo con la política regional y con la vida en la región, sino fundamentalmente con las instituciones europeas, que son verdaderamente importantes y lo vais a entender muy fácilmente. Mirad, el 80% de las normas y de las leyes que hoy regulan nuestras vidas, a mí me gusta decir que desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, el 80% de nuestro día está regulado por normas que no se han hecho en estas Cortes ni tampoco en el Congreso de los Diputados en Madrid, sino que se han aprobado en Bruselas y en Estrasburgo, porque formamos parte de una realidad mayor que nuestro país, nuestro Estado, que es la Unión Europea. 450 millones de hombres y mujeres que creo de verdad que vivimos en el territorio del mundo, sin duda, con más libertad, con más seguridad y con más prosperidad de todos los que en estos momentos existen. Pensar que hoy son millones de ciudadanos de otros lugares del planeta los que querrían venir a Europa y vivir en Europa. Tener por seguro que esos millones de ciudadanos que viven en otros países, en otras latitudes del mundo, ambicionan, envidian, sin duda, la realidad que vivimos en Europa. Una realidad que, como os digo, tiene que ver con prosperidad, con progreso, desde el punto de vista del bienestar material, económico. Somos un territorio muy desarrollado, de los más desarrollados del mundo, pero sobre todo con un espacio de absoluta libertad, de plena democracia, con sus dificultades, sí, con sus debilidades, por supuesto, con sus problemas que los tenemos todos y todos los días, claro que sí, pero este es el territorio del mundo donde, como os digo, mejor se vive y donde querrían vivir la inmensa mayoría de ciudadanos de otros países. Y en estos momentos incluso de países que son también desde el punto de vista desarrollados. De manera que es importante lo que significa la Unión Europea. Una Unión Europea que ya os habrán contado en clase, que ya habréis estudiado, que surgió como consecuencia de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial y el deseo de los gobernantes de entonces, auspiciados por la ciudadanía, por la población, de superar la etapa de conflicto y de muerte, sin duda, que significó la Segunda Guerra Mundial. Y la Unión Europea nace con la idea de colaborar, de cooperar los distintos países del continente europeo, inicialmente un grupo y más adelante ha ido creciendo, para conseguir, en lugar de enfrentarse, en lugar de matarse entre europeos, intentar que todos pudieran vivir mejor. Y, sinceramente, creo que ha sido una experiencia, después de muchos años, de absoluto éxito, de ejemplo a seguir si se pudiera en otras latitudes, en otros lugares
del mundo. España tardó en llegar. Ahora hemos celebrado los 40 años del ingreso de España en la Unión Europea y tardamos en llegar porque este era un club muy exigente, no admitían a cualquiera. Y aunque geográficamente, lógicamente, pertenecíamos al continente europeo, pero lo cierto es que sabéis que en España durante muchos años tuvimos una dictadura y, por tanto, una ausencia de democracia y de libertad. Y no nos admitían en este club. Y fue a partir de la muerte del dictador, de la aprobación de la Constitución, que hemos celebrado hace unos días, como sabéis, su aniversario y aprobación, y sin duda de la democratización plena del país, cuando conseguimos ingresar en la Unión Europea y, sin duda, beneficiarnos de pertenecer a este club selecto. En todo este tiempo, en los 40 años que hemos pertenecido a Europa, nuestro país ha prosperado y ha progresado de manera espectacular. Y nuestra vida ha cambiado como de la noche al día. Es difícil que vosotros lo podáis entender porque vuestra perspectiva y expectativa vital es larga, pero tenéis poco pasado, por suerte para vosotros, eso nos da envidia a los que ya tenemos unos años. Pero no os imagináis lo que ha significado pertenecer a la Unión Europea durante todos estos años. Seguro que si lo habláis con vuestros padres y con vuestros abuelos, recordarán que entonces España y Castilla-La Mancha y nuestros pueblos y ciudades eran territorios empobrecidos desde el punto de vista socioeconómico y, sin duda, con una falta enorme de infraestructuras, de servicios y de posibilidad de ejercer derechos. Todo eso, además de por la democracia y por vivir en un país libre, sin duda mucho tuvo que ver esa circunstancia, pero también nuestro ingreso en la Unión Europea permitió que pudiéramos avanzar, que pudiéramos progresar, que España experimentara una modernización brutal, como no se había conocido nunca antes en ningún otro periodo de la historia, que se generaran infraestructuras que eran prácticamente anecdóticas en nuestro país. Me estoy refiriendo a carreteras, hospitales, colegios, universidad. En definitiva, que España experimentara una transformación súper positiva y que sin duda nos igualaba al resto de Europa. Hasta entonces, los españoles mirábamos con envidia a los ciudadanos de esos países. Hoy vosotros tenéis la suerte de que estáis de igual a igual en todos los niveles de conocimiento, de derechos, de posibilidades. En definitiva, hoy no hay diferencias entre los jóvenes españoles y el resto de europeos. Ninguna diferencia prácticamente. De hecho, hoy España es uno de los países, quizás de los que más ha avanzado en todo este tiempo y de los que lidera también lo que significa esta construcción europea. De manera que ha sido importante en el pasado, lo sigue siendo en el presente para el desarrollo, para el bienestar de la ciudadanía y, sin duda, lo tiene que ser todavía más en el futuro. Pero hay riesgos. Ciertamente existen riesgos y estos son los que os tocan a vosotros evitar o, en todo caso, trabajar para que puedan concretarse de manera negativa. Hoy uno de los riesgos importantes que tenemos es desconfianza de la ciudadanía en las propias instituciones europeas. Y hay una parte importante de los propios europeos, no solo en España, también en el resto de Europa, que piensa que la Unión Europea ya no sirve, que ya no tiene sentido y que incluso que hay que acabar con ella. Hay representantes de algunos partidos políticos, yo no los señalaré, que hoy estáis aquí presentes, ya lo habéis estudiado, me imagino, que representan opciones que quieren incluso acabar con la propia Europa. Son lo que llamaríamos caballos de Troya, ¿no? Porque están dentro de Europa, tienen presencia en Europa, pero quieren acabar con la propia institución europea, que al fin y al cabo supone
una cesión de soberanía de los países en beneficio del conjunto. Cada país hemos hecho una cesión de nuestra soberanía en beneficio del conjunto. Lo que os decía al principio, hoy muchas leyes, en España lo que hacemos es adaptamos las leyes que nos vienen de Europa a nuestra realidad nacional, pero la ley original, la que marca el sentido, sin duda se ha aprobado en Bruselas o en Estrasburgo. Bien, hoy existe un peligro de que hay unas fuerzas cada vez más importantes, porque así lo deciden los ciudadanos con su voto, y en este sentido es respetable desde el punto de vista democrático, que cuestionan en sí mismo la propia existencia y el propio funcionamiento de la Unión Europea. Hoy también existe una amenaza seria que tiene un carácter geopolítico y que tiene que ver con el cambio de gobierno en los Estados Unidos y la llegada de Trump al gobierno, y también con la realidad que se vive en Rusia y lo que significa Putin y su ánimo anexionista y que está poniendo en riesgo la seguridad de los europeos. Yo ahora he tenido la oportunidad en las últimas semanas y meses, ayer llegué de Bruselas, pero hace 15-20 días estuve en Dinamarca, un mes que estuve en Polonia, asistiendo a reuniones de la Unión Europea, y he visto cómo allí en el discurso está la preocupación por los drones rusos, que habéis oído en las noticias. Empiezan a plantearse muchos gobiernos de esos países a aumentar la inversión en defensa, en política militar. Los ciudadanos tienen preocupación por un ataque nuclear y están planteándose construir búnker. Esta es una realidad que ya empezamos a ver en los países que son fronterizos fundamentalmente con Rusia. Como consecuencia, que Estados Unidos, con el que hasta ahora teníamos acuerdos de protección y de defensa, pues, con el cambio de gobierno ha decidido retirar esa ayuda y esa protección, y al mismo tiempo las amenazas de seguridad que sin duda han supuesto la guerra de Ucrania y la intervención de Rusia en este país, ¿no? Entonces, esto está haciendo que la Unión Europea en estos momentos se esté planteando que la mayor parte del presupuesto, creo que vais a debatir de eso, pueda destinarse a defensa. Y tenemos que ser honestos y no engañarnos y además huir del populismo. A lo mejor hay que invertir en defensa y es conveniente que sepamos que tenemos amenazas y que tenemos que garantizar la seguridad de los ciudadanos, de los 450 millones de europeos que formamos parte de la Unión Europea. Pero lo que no podemos es dejar de lado el resto de políticas que han hecho grande a la Unión Europea, que han hecho que sea un país deseado, como os decía antes, para vivir, que sea el espacio de progreso y de libertad más grande del mundo y, sin duda, con mayor cuota de desarrollo. Entonces, habrá que dedicar recursos a la defensa, pero habrá, al mismo tiempo, que seguir haciendo las políticas que han permitido todos estos éxitos durante todos estos años. Una de ellas, muy importante, por ejemplo, para Castilla-La Mancha, la política agraria común, la PAC, que habéis oído seguro hablar y que tiene que ver con la garantía de que las producciones agrícolas de los hombres y mujeres que se dedican en el medio rural al campo, a la agricultura, son rentables. Y eso es lo que estamos diciendo, por ejemplo, desde Castilla-La Mancha, que no nos negamos a que se dedique recursos a la política de defensa, porque no podemos ocultar que hay realidades que así lo obligan, pero que hay que seguir dedicando política a lo que es la mejor defensa que sin duda ha tenido Europa durante todo este tiempo, que es la soberanía alimentaria, la capacidad de alimentar a 450 millones de europeos con producciones propias, sin tener que depender de terceros países. Y eso se ha hecho posible con una política agraria común que supone ayudas a los que están en el campo, a los que están en el medio rural, a los agricultores que cuidan la tierra, que trabajan en el campo y, en definitiva, que producen los alimentos que necesitamos. De manera que estamos diciendo que el presupuesto no puede abandonar la política agraria común, la PAC,
ni tampoco el desarrollo rural, que es otra de las líneas que hasta ahora ha sido muy importante para España y para Castilla-La Mancha. El desarrollo rural son todas esas actuaciones que veis en vuestros pueblos, esas inversiones que se hacen en colegios, en vuestros pueblos, en centros de salud, en bienestar para la gente que vive en los pueblos. Esto es imprescindible que se siga manteniendo. Por eso lo que estamos diciendo, no quiero condicionar el debate, que ahora vosotros diréis lo que consideréis, pero lo que estamos diciendo es que la Unión Europea no olvide sus esencias, no traicione a sus orígenes, mantenga lo que fueron las políticas que dieron lugar a la creación de la propia Unión Europea. Como os digo, el colaborar, el cooperar, el garantizar la vida y la libertad de quienes aquí viven, que no nos obsesionemos con las políticas de defensa, que no constituyan la única acción de la Unión Europea, sino que se complementen con todo lo demás que hemos venido haciendo hasta ahora. Y esa decisión os corresponde a vosotros, que muy pronto tendréis la oportunidad de votar, de decidir, de elegir y sin duda de ser los responsables, además de los protagonistas, los dueños de vuestro presente y de vuestro futuro. Y a eso es a lo que yo quería invitaros en el día de hoy. Primero, a que defendamos la Unión Europea, que la defendamos como una historia de éxito, con sus errores, con sus dificultades, con sus problemas, pero de verdad que ha sido una historia de absoluto éxito. Preguntar a vuestros abuelos cuál era la realidad de España hace 40 años y cómo nos sentíamos los españoles cuando mirábamos más allá de los Pirineos y veíamos que nos sentíamos inferiores, que éramos diferentes y que éramos distintos, aunque no lo éramos, pero realmente sí que lo éramos en derechos, en oportunidades, en ejercicio de la libertad, en servicio, en aspiraciones, en potencial, en ilusiones, en esperanzas. Todo eso cambió con nuestra presencia en este club excelente, que podríamos decir. Y eso es lo que yo quiero pediros, ¿no? Que lo defendáis, que os comprometáis, que merece la pena defender las instituciones europeas, que sin duda, permitidme que os diga también que merece la pena defender la democracia como un sistema que es el mejor de los posibles, igual también con sus errores, con sus dificultades, que defendáis la política, aunque no os guste y aunque a veces los políticos demos el peor ejemplo de lo que debe ser la política, y en estos días algunos malos ejemplos, ¿verdad?, que estamos dando. Pero es imprescindible que vosotros asumáis vuestro protagonismo y que lo lideréis, ¿no? A mí siempre que me encuentro con jóvenes me gusta recordar una cita, y ya con esto termino, y doy la palabra al presidente de las Cortes, a Pablo. Me gusta terminar con una cita que creo que refleja muy bien este sentimiento imprescindible de comprometerse y de cambiar la realidad cuando no te gusta y de transformar. Es una cita de Antonio Machado, sabéis que es poeta muy reconocible, que habréis estudiado, que sufrió la guerra civil y que murió en el exilio español, incluso sus restos hoy todavía yacen en un cementerio en Collioure, en Francia. Y Machado se dirigió en una ocasión a los jóvenes y les dijo algo que yo os digo a vosotros y que quiero que lo interioricéis si queréis, que lo reflexionéis y sobre todo que os lo toméis en serio, si lo consideráis. Le dijo: jóvenes, participar en política, porque la política se hará, y si vosotros no estáis, es posible que se haga en vuestra contra. Ya lo sabéis. ¡Ánimo! A continuación, tiene la palabra el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido Acevedo. Buenos días a todas y a todos. Agradezco mucho al vicepresidente segundo del Gobierno de Emiliano García Paje, José Manuel Caballero, que haya traído este precioso acto aquí a las Cortes y además que desde las competencias que tiene atribuida, delegadas por el presidente en materia de asuntos europeos, haga todo lo posible por
bueno, pues de difundir la importancia de Europa entre nuestra juventud. También agradezco mucho la presencia del Instituto Pinar de Salomón, de Aguas Nuevas, Albacete, el Instituto Miguel de Cervantes Saavedra de Alcázar de San Juan, el Antonio Calvín de Almagro, el Liceo Caracense de Guadalajara, la Cañada de la Encina de Iniesta, Valdehierro de Madridejos, Alfonso VIII de Cuenca, Miguel Hernández de Ocaña y Francisco García Pavón de Tomelloso. Gracias a vosotros, a vosotras, los participantes en este encuentro, pero también a vuestros docentes que os acompañan y hoy ocupan la tribuna de invitados. Y mirad, normalmente cuando un grupo de alumnos se porta bien, los que recibimos a los alumnos agradecemos a los maestros, a los profesores. Cuando se portan mal, sin embargo, os lo reprochamos a vosotros. Yo no voy a caer en la tentación de no subrayar que seguro que vuestros docentes hacen un magnífico trabajo, pero me ha sorprendido mucho la educación, el respeto, el silencio con el que atendíais las muy interesantes palabras que os ha dirigido el vicepresidente segundo, que francamente pues podría afirmar debajo de lo que ha dicho. ¿Qué es Europa? Bueno, además de un continente, que es algo obvio, ¿qué es la Unión Europea? ¿Es un Estado? Bueno, para algunos es una especie de Estado de Estados. Realmente es una asociación. Estados que se han unido para, delegando competencias que tienen los propios Estados, tomar decisiones compartidas que afectan a todos. Por tanto, nosotros, nosotras, los que estamos aquí, como españoles, somos también ciudadanos de Europa. Cuando decimos que es un Estado es un sistema de organización que sirve para organizar la convivencia, para proveer de derechos, de servicios, de recursos, para garantizar la seguridad de un territorio. Un Estado básicamente lo que tiene como criterio es una población, un universo, un número de personas, unas reglas, unas leyes y un territorio, unos límites. Todos los Estados son inventos. Ningún Estado, aquellos que creáis en Dios, ningún Estado lo creó Dios. Todos los Estados han sido creados por los hombres y por las mujeres que han decidido que estos sean los límites. Todos. Castilla-La Mancha es un invento. España es un invento. Tomelloso o Guadalajara son inventos. Todos, absolutamente. Y Europa es un invento. La Unión Europea es un invento reciente. Ahora, que sea un invento no significa que sea mejor o peor. Dependerá de lo que haga. ¿Qué ha aportado Europa al mundo? Pues fijaos, además de muchos inventos, de muchas cuestiones culturales, económicas y sociales, lo más importante que ha aportado Europa al mundo es ley y democracia. Ley y democracia juntas significa que elegimos a nuestros representantes, porque para organizar una democracia, cuando el universo social no es de 20 o de 30 o de 40 personas, sino es de millones, necesitamos elegir a representantes que discutan, que negocien las cuestiones que hay que hacer y que las decidan. Pero no impera la ley del más fuerte. La ley es un límite para los gobernantes. Europa lo que ha aportado al mundo es esto, y es un gran valor. Pero además de esto, de leyes y de democracia, parlamentos, para resolver los conflictos entre los intereses y las visiones que tienen las diferentes ideologías, ha aportado una cosa muy valiosa, que es el estado del bienestar. En Europa, como en ningún otro lugar del mundo, se ha organizado un modelo de Estado que consiste en dotar de servicios universales para toda la población. Son el derecho a la salud garantizado con la sanidad pública, la educación pública, las políticas de protección social públicas, las pensiones, el desempleo, los subsidios, la dependencia, en el caso de España, la atención a las personas con discapacidad, la protección de la infancia. Esto es marca Europa. Esto no ocurre en otros lugares del mundo. Hay democracias
que votan a sus representantes. Los votan, pero no respetan estos derechos que estoy diciendo yo aquí. En función de la renta de cada uno, puede permitirse o no acceder a la sanidad, o según a qué sanidad, y a la educación. No en todos los lugares del mundo, incluso donde hay democracias, todas las personas pueden ir a la escuela, y mucho menos aún a la universidad. Ni en todos los lugares del mundo, cuando una persona se hace mayor, tiene unas garantías de protección a través de una jubilación sufragada por el esfuerzo de solidaridad del conjunto, por poner algunos ejemplos. Esto es la marca que podríamos definir que es Europa. Por tanto, probablemente hemos aportado las mejores garantías para una vida digna desde que uno nace hasta que fallece en cualquier lugar del mundo y en cualquier lugar de la historia. ¿Por qué los Estados tienen que unirse en un formato como la Unión Europea para que algunas decisiones no se tomen en los Estados, no se tomen en España y se tomen conjuntamente con otros países de la Unión Europea? Pues porque hay cuestiones que no podemos resolver. Mirad, España tiene apenas 50 millones de personas en el mundo y es un país muy grande. Pero China tiene 1.400 millones. La India casi 1.500 millones ya. Estados Unidos ronda ya los 400 millones. El continente suramericano, el conjunto de países de Iberoamérica, está rondando los 450 millones. ¿Cómo vamos a negociar cuestiones comerciales nosotros con China o con la India por sí solos? Solamente España, solamente Italia, solamente Austria. No podemos. No se nos tomaría en cuenta. Pues para estas cuestiones nos hemos tenido que organizar y ser un bloque que sumamos más de 400 millones de personas y que evidentemente, además de lo que hemos aportado al mundo, que os he dicho que es muy importante, que es la ley que no es la ley del más fuerte, sino que es la ley del más justo, es decir, que son límites para los poderosos para garantizar los derechos del pueblo, además de democracia y además del estado del bienestar, estamos consiguiendo poder negociar con otros países acuerdos comerciales. Porque yo no puedo por mí solo comprar en cualquier lugar del mundo y traerme las cosas sin cumplir unas reglas. Bueno, pues eso lo garantiza la Unión Europea. O, por ejemplo, la seguridad común. ¿Qué pinta España negociando la seguridad común con... ¿Sabéis que Nigeria, que es un país de África, en 20 años tendrá más población que toda la Unión Europea? Un solo país de África. Esta es la realidad del mundo en el que vivimos. Si queremos que nuestro continente esté seguro, que nuestros ciudadanos y ciudadanas estén seguros, que nuestro estado del bienestar, nuestro sistema de organización esté seguro, tendremos que protegerlo también. Y por eso hemos establecido unas políticas que son comunes, que tienen que ver con la seguridad o con quién puede acceder y cómo a vivir en la Unión Europea. Bueno, pues estas cosas, también quién puede acceder a una serie de derechos, es lo que hemos delegado en la Unión Europea. Le hemos dado el poder que teníamos nosotros como Estado, se lo hemos dado a la Comunidad Europea, en este caso a la Unión Europea, para que conjuntamente lo negociemos y lo decidamos. Y elegimos a nuestros representantes españoles en la Unión Europea que se encarga de negociarlo. Y nuestro Gobierno, concretamente el Gobierno regional, el vicepresidente estuvo con el presidente hace unos días en Bruselas, ayer mismo llegaban, y fueron a defender los intereses agrícolas de Castilla-La Mancha. Porque, lo decimos con mucha claridad, nuestra agricultura cuesta más producirla que la agricultura de otros lugares del mundo. ¿Por qué? Porque aquí hay una serie de derechos, hay una serie de costes y tenemos dos caminos. O devaluamos los costes y nuestros trabajadores cobran menos y viven peor, cosa que nadie quiere, o a aquellos productos que vienen de otros lugares le tenemos que introducir reglas para igualarlo con nuestros agricultores. De la misma manera que tenemos que ayudar a nuestros agricultores a que puedan seguir produciendo y no abandonen el campo y se vayan a la industria. Y esto pasa con el campo, pasa con la industria y pasa con muchas cosas. Bueno, pues esto lo ha estado negociando el vicepresidente que tiene estas competencias en Bruselas para que la voz de Castilla-La Mancha sea oída y
negociar con los demás cómo organizamos esta parte de la ecuación. Por eso, porque Europa tiene tanto valor, hay quien quiere acabar con este sistema. Desde fuera de Europa, lo habréis visto como, por ejemplo, Donald Trump es muy partidario de debilitar Europa, de que los Estados no sean fuertes, de que los Estados no vayan conjuntamente, sino que cada uno haga la guerra por su cuenta. Y quiere que Italia negocie sus cosas y que España sus cosas. Y dice, yo le voy a poner unas tasas a España. No puede poner unas tasas a España porque España pertenece a la Unión Europea y no puede pagar unas tasas aparte del resto de países. Pero el interés que tienen otros desde fuera de la Unión Europea es debilitar este macroestado, esta unión de estados, que es la Unión Europea, porque nos convierte en interlocutores poderosos que podemos hablar con Estados Unidos, con China, con Rusia, con la India, con África, con América, con una voz única y poderosa. Y estos son los retos que tenemos en el futuro. Yo os hablo a vosotros como adultos porque en 4 días estáis votando y vais a tomar las decisiones del país y del continente que vamos a ser. Vosotros vais a decidir, vosotras, si queremos ser Europa o no queremos ser Europa. Y cómo jugamos la partida en el mundo global, donde todo está interrelacionado. Todo lo que pasa en Indonesia, lo que pasa en Madagascar, lo que pasa en Brasil, hoy nos afecta. Vosotros vais a decidir cómo queréis organizar esto a futuro. Lo hacéis con vuestro voto y con vuestra participación. Y si no votáis, esto que se dice, a los jóvenes no les interesa la política, pues la política se va a hacer. Con vosotros o sin vosotros. Tenerlo claro, ¿eh? Decisiones se van a tomar, con vosotros o sin vosotros. Y las decisiones os van a afectar, queráis o no, porque vivís en este mundo, en este continente y en este país. Y tenéis que decidir si organizamos esto de una manera o de otra. Por ejemplo, algunos pensamos que en el continente tiene que haber unas reglas fiscales homogéneas, que las empresas y las personas tenemos que pagar más o menos lo mismo indistintamente de si vivimos en España, en Francia o en cualquier otro país de la Unión Europea. Que no puede ser que una empresa se vaya de un país de la Unión Europea para que vaya a otro a pagar menos impuestos, perjudicando a los trabajadores del país de origen. Esto pensamos algunos, otros piensan que no, que cada uno puede hacer lo que quiera, que tiene que tener libertad. Algunos pensamos que los agricultores de Europa tienen que tener subvenciones y una protección especial, porque si no, Europa no produce. Y si Europa no produce, depende de la producción de otros lugares. Y, por tanto, no tenemos soberanía, no decidimos ni tan siquiera lo que se va a producir en el futuro. Eso lo vais a decidir vosotros, las reglas de Europa. Europa está en riesgo, está cuestionada desde fuera, que quieren acabar con Europa, porque Europa es una voz fuerte en el mundo, además una voz pacifista, una voz que genera valores humanos mejores que en otros lugares, pero también está cuestionada desde dentro. Hay sectores poderosos que intentan debilitar que los estados que los estados nacionales y que la Unión Europea puedan poner reglas, condiciones que limiten el poder del libre comercio, de la libertad absoluta de cada empresa para tomar la decisión que desee. Nosotros, el vicepresidente segundo, José y yo, pensamos que un mundo con reglas es un mundo más seguro, es un mundo más justo y es un mundo más igualitario. Y que si no hay reglas, el poderoso se come al pequeño y, por tanto, hay menos igualdad y hay menos bienestar. Pero esas cosas las vais a decir vosotros y vosotras mañana. Y yo lo que os animo es a que no os desentendáis, a que le deis importancia en todos los órdenes de la vida a las decisiones, que participéis, que os impliquéis y que el mundo sea lo que queráis, porque el mundo va a ser algo, mejor o peor, pero si vosotros no decidís, os atropella y luego tenéis que resignaros. Así que os animo a que este ejercicio que estáis haciendo aquí lo sigáis haciendo. Me encanta vuestra actitud de respeto, de escuchar. Este vídeo debería ponérselo a los diputados y diputadas que negocian aquí día a día las cosas importantes para Castilla-La Mancha, el magnífico comportamiento que habéis demostrado. Yo digo que los representantes tenemos mucho que aprender de los representados, que los representantes tenemos que ser como sois vosotros y vosotras, respetuosos, educados, dialogantes, moderados.
Lo que os pido es que aprovechéis estas jornadas y todo el proceso educativo que tenéis en el futuro para formaros. La educación es muy cara, pero muchísimo más caro es la falta de educación, muchísimo más caro para un país y para una sociedad. Formaros y construir el mundo que deseéis, que nadie os lo dé impuesto. Ya nuestros padres y nuestros abuelos sufrieron lo que es una dictadura en la que solamente uno tomaba las decisiones por todos. Y aquí hay que hacer lo contrario, que todos y todas podamos tomar las decisiones que queramos para nuestro futuro. Ojalá que sea muy provechosa esta jornada, todo el curso, y también ojalá que tengáis una feliz Navidad y un bonito año 2026. Muchas gracias. Gracias, Pablo Bellido, presidente de las Cortes. Gracias también al vicepresidente segundo, José Manuel Caballero. A continuación, un pequeño receso de 2 minutos para continuar con la actividad. Ahora, ¿se me oye, verdad? Sí, me oigo. Bueno, buenos días. Vamos a comenzar ya con la parte de debate propiamente dicho. Sí me gustaría, en primer lugar, disculpar la ausencia de nuestra directora general, Nazaré Rodrigo, que ha organizado esta actividad. Ella partió y ha estado al pie del cañón organizando toda la actividad y que, sin embargo, a última hora le ha surgido una circunstancia personal que no ha podido acompañarnos, pero quería mencionarlo porque justo que ha estado detrás de esta actividad y hoy, sin embargo, no ha podido estar. Bueno, explicamos brevemente la mecánica del debate. Ya os lo hemos, probablemente vuestros profesores y profesoras os lo hayan explicado, pero bueno, sabéis que va a haber una intervención inicial de los portavoces de los diferentes grupos políticos. Tenéis 4 minutos para presentar vuestra postura en torno a este tema de debate que os propusimos, que es la propuesta del marco financiero plurianual que hizo la Comisión Europea. Hay algunos puntos, sabéis, que son más polémicos o que han generado más discordia entre fundamentalmente las regiones y bueno, en torno a eso queríamos que presentarais primero una posición de vuestros grupos, haremos primero esa intervención inicial y luego abriremos debate para que podáis debatir en torno a las cuestiones que se planteen. En esta segunda parte ya podréis intervenir cualquiera de los miembros de cada grupo. Simplemente tenéis unos tarjetones, levantáis el tarjetón para que podamos apuntar quién pide la palabra y a partir de ahí iniciaremos debate sobre los puntos que consideréis oportunos, ¿vale? En primer lugar, os hemos pasado un orden de intervención en función del tamaño de representación de los grupos políticos en el Parlamento Europeo. El primero sería el Partido Popular Europeo, que es el IES Cañada de la Encina. Tiene la palabra Chimo Hernáiz Gascón. Venga, vale, tranquilo. Buenos días, soy Chimo Hernáiz. Como portavoz del Partido Popular Europeo voy a presentar nuestras ideas sobre la propuesta de la Comisión Europea. Como primer punto se plantea la reducción de presupuesto hacia los fondos de cohesión y hacia la política agraria común. Y bien, estamos de acuerdo en la reducción del presupuesto de ambos, matizaríamos reducir menos el presupuesto de la PAC, por una simple cuestión de estrategia agrícola. No deberíamos depender alimentariamente de otros Estados. La Unión Europea debería ser autosuficiente en ese sentido. Consideramos esto igual de importante que la autosuficiencia en cuestiones bélicas. Bien. Luego, en relación con los nuevos fondos destinados a la competitividad y a la seguridad europea. Estamos de acuerdo en la intervención en tecnologías estratégicas y en la industria de defensa espacial. Pues en el contexto internacional actual, estos ámbitos son necesarios para la autoeficiencia de la Unión Europea. Bien, dentro del conjunto de propuestas planteadas por la Comisión, planteamos que se debe priorizar la inversión en capacidades industriales y tecnológicas vinculadas con la seguridad europea y con la reducción de dependencias externas en estos sentidos.
Por otro lado, con otros apartados como la investigación científica, la transformación digital y el desarrollo de las aplicaciones digitales de inteligencia artificial, deberían, según nosotros, ocupar un lugar secundario dentro de la inversión del presupuesto. Estos son ciertamente menos importantes al no estar tan relacionados con la resiliencia de la Unión. Como ya he dicho antes, pensamos esto por el contexto internacional actual. También se propone la inversión hacia la autonomía energética. Quiero hablar de esta aisladamente del resto de propuestas de la inversión, pues estamos de acuerdo en cierta parte, pero queremos aclarar que no se debe intervenir únicamente en las energías renovables. Evidentemente, estas son menos fiables. El ejemplo más cercano de esto sería el apagón de la península, ¿no? Bien, continuando con la intervención, durante mucho tiempo la mayor parte del presupuesto de la Unión Europea se ha destinado hacia la PAC. La propuesta actual quiere reducir este presupuesto dejándolo en destinar un 40% del total. Aunque estamos de acuerdo en su reducción, esta nos parece excesiva. Es un cambio demasiado brusco teniendo en cuenta el 65% que originalmente se destina. Proponemos reducir los fondos destinados hasta en un 15%, dejando un 50% reservado para la PAC, ¿vale? Y bueno, finalizando con mi intervención, sobre el apoyo financiero a Ucrania, reconocemos la importancia de mantener el compromiso europeo con la estabilidad del país. Estamos de acuerdo en que la Unión debe continuar apoyando política y económicamente por humanidad y empatía con el país. No obstante, discrepamos con la cantidad de ayuda propuesta. Ajustaríamos la cantidad para mantener el apoyo, pero reduciendo la cantidad para enfocarnos más en otras prioridades de la Unión. Y hasta aquí sería. Muchas gracias, Chimo. A continuación, por parte del Grupo de los Socialistas y Demócratas del Instituto Miguel de Cervantes Saavedra, tiene la palabra Jaime Rivas Lozano. Buenos días, señorías, compañeros y compañeras. Representamos al Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, un grupo que defiende una Europa justa, solidaria y comprometida con la igualdad entre personas y territorios. Creemos en una Unión Europea que avanza, pero que no deja a nadie atrás. Hoy debatimos sobre el futuro del presupuesto europeo para 2028-2034. La propuesta de la Comisión plantea aumentar la inversión en innovación, tecnología, defensa y competitividad. Desde nuestro grupo reconocemos la importancia de estos ámbitos. Europa necesita avanzar, protegerse y adaptarse a los retos globales, la digitalización, la energía, la seguridad o la transición ecológica. Sin embargo, consideramos que este progreso no puede construirse recortando de forma tan drástica los fondos agrícolas y de cohesión, que durante años han sido esenciales para sostenerse al mundo rural, a los agricultores y a las regiones que más apoyo lo necesitaban. Estos fondos no son un gasto, son una inversión en igualdad, desarrollo y equilibrio territorial. Las regiones como Castilla-La Mancha dependen en gran medida de estos recursos para combatir la despoblación, modernizar su infraestructura, apoyar a jóvenes y trabajar por un futuro más sostenible. Reducir estos fondos significaría aumentar la brecha entre territorios y crear una Europa a dos velocidades. Tampoco compartimos la idea de la gestión del presupuesto pese a depender solo de los gobiernos nacionales. Las regiones conocen mejor que nadie las necesidades reales de sus ciudadanos y su participación garantiza un reparto más justo y adaptado al territorio. La centralización podría alejar la toma de decisiones de quienes viven y trabajan en esas zonas. Por todo ello, desde el Grupo Socialista defendemos un enfoque equilibrado, sea la innovación, sea una Europa más competitiva y preparada, pero también sí a mantener un apoyo firme y estable al mundo rural y a las regiones menos desarrolladas. Proponemos un presupuesto moderno pero solidario, ambicioso pero justo, que mira al futuro sin olvidar sus raíces. Europa será fuerte solo si todas sus regiones lo son. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Por parte del Grupo de Patriotas por Europa,
del Instituto Pinar de Salomón de Aguas Nuevas, Faisel Danón. Muy buenos días, señoras y señores eurodiputados. Hoy venimos a este Parlamento a decir no a un recorte del presupuesto de la PAC, porque recortar la PAC no es ahorro, es condenar al campo español y a la España vaciada y a sus gentes. Las cifras económicas demuestran que el sector primario es vital para España, pues proporciona riqueza, empleo y sustento a decenas de miles de familias, sobre todo en las zonas rurales. Recortar la PAC será una catástrofe no solo para España, sino para el resto de Europa. Es necesario recordarles que somos la huerta de Europa, de que de dónde provienen sino el aceite de oliva, las naranjas y los tomates que se venden en los supermercados alemanes, suizos o daneses. En efecto, señores diputados, somos un proveedor esencial de alimentos para decenas de países de la Unión Europea y del mundo. Estas exportaciones representan no solo riqueza y empleo, sino también, y esto es muy importante para nuestro grupo político, permiten que miles de familias sigan viviendo y trabajando en las tierras en las que vivieron y trabajaron sus antepasados, defendiendo así sus costumbres, valores y tradiciones, permitiendo que la identidad de nuestros pueblos no desaparezca por las modas urbanas o aquellas ensalzadas por la globalización. Insistimos, la PAC no es solo una ayuda al campo, es un mecanismo de cohesión territorial, social y cultural, que permite que pueblos y comarcas rurales sigan vivos y ayuda a frenar la España vaciada, la pérdida de población y el abandono rural. Un recorte del más del 20% de la PAC no supone solo una reducción presupuestaria, supone apagar pueblos, dejar familias sin futuro, condenar al abandono de nuestras tradiciones y nuestra soberanía alimentaria. Cabe preguntarse quiénes serán los beneficiados de estos recortes. Para nuestro grupo político es evidente. Se beneficiarán las multinacionales extranjeras de la globalización en detrimento del pequeño agricultor o ganadero español. De todos es sabido que los productos agrícolas y ganaderos de fuera de la Unión Europea son elaborados con métodos cuestionables y que no respetan las rigurosas, incluso asfixiantes, normas europeas. Esto, señores eurodiputados, no es otra cosa que competencia desleal disfrazada. Si no lo impedimos, estos productos extranjeros inundarán nuestros mercados. Ustedes argumentan que los recortes de la PAC son necesarios para poder incrementar el gasto en defensa, seguridad y competitividad. Pero olvidan que mantener nuestra soberanía alimentaria es una manera de defender Europa. Defendemos mejorar la seguridad de nuestras fronteras, sí, pero eso no puede ser a costa del pequeño agricultor y ganadero español. Soberanía alimentaria, dignidad rural, futuro para nuestros hijos, también es una manera de defensa. La defensa de nuestro modo de vida, de nuestra identidad, de nuestra independencia. En cuanto a recortes presupuestarios, lo tenemos bastante fácil. Señores eurodiputados, ¿se han preguntado por qué la Unión Europea tiene que destinar 60.000 millones de euros a la África subsahariana? ¿O por qué destinamos 100.000 millones de euros de asistencia prolongada a Ucrania para que puedan continuar con la guerra en vez de optar por la negociación diplomática y económica en el conflicto ruso-ucraniano? ¿O por qué insisten ustedes en políticas medioambientales que lastran la producción agrícola e impiden un desarrollo agrícola eficaz, priorizando las exigencias de ecologistas de oficina que no han pisado el campo en su vida? Podríamos continuar recordando los millones que se destinan a objetivos o a los sectores que no benefician a los europeos, a nuestras gentes y sus pueblos, al ciudadano de a pie que pide vivir dignamente de su tierra con su familia. Señor presidente y señorías, este Parlamento no puede permitir que un recorte del 20% de la PAC salga adelante. Nosotros, en Patriotas por España, defendemos a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, a nuestros pueblos. Defendemos la España rural, la España vaciada, la España de la tierra y del sudor. Pedimos que se mantenga la PAC para el campo español, que se proteja al pequeño y mediano productor, que se garantice la cohesión territorial, la soberanía alimentaria y la dignidad del mundo rural. Porque recortar la PAC es acabar con el mundo rural,
sus costumbres, sus valores y tradiciones, y con ello una parte esencial de lo que somos. Muchas gracias. Gracias, Faisel. Por parte del Grupo de Conservadores y Reformistas Europeos del Instituto Alfonso VIII, Alba Gutiérrez Gómez. Buenos días. Nos encontramos ante una propuesta ambiciosa que pretende cambiar de forma significativa las prioridades de la Unión Europea. Una propuesta que plantea desviar fondos de la política agraria común hacia áreas como la defensa, la competitividad económica o el impulso tecnológico. Y desde nuestro grupo queremos dejarlo claro desde el comienzo. Rechazamos este planteamiento. Lo rechazamos porque consideramos que la PAC sigue siendo fundamental para el equilibrio territorial, social y económico de Europa. Pero también entendemos que la PAC, tal como se ha gestionado hasta ahora, necesita una reforma profunda para adaptarse a los tiempos actuales. Sabemos que el momento en el que nos encontramos no es sencillo. El contexto internacional es incierto, complejo y obliga a la Unión Europea a tratar la seguridad con la seriedad que se merece. Por ello, reconocemos que es un punto clave y estamos a favor de un esfuerzo común entre todos los Estados miembros, siempre que sea para defender las fronteras exteriores de la Unión, para proteger nuestra identidad territorial y garantizar una estabilidad interna. En este mismo sentido, apoyamos con firmeza la ayuda económica a Ucrania, que recoge este nuevo presupuesto, porque entendemos que la defensa de Ucrania es también la defensa de los valores democráticos europeos. Además, somos plenamente conscientes de que el futuro de Europa también depende de fortalecer su economía. Las transformaciones globales, la competencia internacional y los retos tecnológicos exigen una respuesta. Por eso, respaldamos la necesidad de impulsar la competitividad de nuestras empresas mediante inversiones en la tecnología, investigación científica, innovación empresarial, transformación digital, inteligencia artificial y autonomía energética. No podemos permitirnos quedar atrás en un mundo que avanza a gran velocidad. Sin embargo, discrepamos profundamente con el camino que se ha propuesto para financiar estas prioridades. No cuestionamos las metas, sino los medios, porque reducir el presupuesto destinado a la PAC, tal y como se plantea, implica consecuencias directas y sumamente preocupantes para muchos ciudadanos europeos, territorios rurales y sectores que ya afrontan dificultades enormes. En primer lugar, no podemos ignorar que esta reducción podría aumentar el desempleo en el sector agrario, un sector que ya está sometido a presiones económicas, medioambientales y de mercado. A su vez, aceleraría el abandono del medio rural, un fenómeno que amenaza la cohesión territorial y se ensancha la brecha entre la Europa urbana y la Europa rural. Estamos hablando de pueblos que pierden población, de servicios públicos que desaparecen y de jóvenes que no encuentran los medios para continuar con el trabajo de sus familias. Afecta al futuro de nuestros territorios y al relevo generacional en un sector que es esencial para la seguridad alimentaria. En segundo lugar, debemos recordar que no todas las regiones y no todos los Estados miembros afrontan las mismas necesidades, ni parten del mismo nivel de desarrollo. Los intereses de cada nación y la soberanía de cada territorio deben ser protegidos. Reducir la PAC y reforzar la inversión tecnológica podría beneficiar mucho más a aquellos países que ya están altamente desarrollados en esta materia, mientras que perjudica a aquellos cuya economía se basa en mayor medida en el sector primario. Estas desigualdades internas y de acelerar la creación de una Europa a dos velocidades, algo que todos queremos evitar. Por eso reiteramos que la solución no puede ser simplemente un trasvase de fondos de un sector a otro. La solución debe basarse en un enfoque diferente, más equilibrado y más justo. Desde nuestro grupo defendemos que la PAC no debe reducirse, sino reformarse. Reformarse para ser menos burocrática, para que sus ayudas lleguen con mayor eficacia, para que sea más sostenible y ambientalmente y para que responda de manera más directa a las necesidades reales de agricultores y ganaderos, los cuales no necesitan menos apoyo, necesitan un apoyo más simple, útil y moderno. Finalmente, queremos insistir en un principio que consideramos fundamental. La Unión debe intervenir menos en la gestión directa de los recursos y debe centrarse en lo que realmente es esencial. Esto implica limitar su intervención en los Estados miembros, respetando su capacidad de decisión y sus particularidades. No necesitamos una Unión más centralizada, sino una gestión que se ocupe de lo mínimo y fundamental.
En definitiva, defendemos una Europa más segura, más competitiva e innovadora, sí, pero no a costa de la vida, del futuro y la dignidad de nuestro campo. La PAC debe ser transformada para ser más sostenible y menos burocrática, pero nunca desmantelada, porque el campo europeo no es un sector residual, es parte de la identidad de cada nación, de sus economías y de la cohesión social de cada una de ellas. Muchas gracias. Gracias, Alba. Por parte del grupo de Renew Europe, de IES Valdehierro, Pablo Arroyo García. Señor presidente, representantes de la Unión Europea, señorías y demás asistentes. Venimos desde Madridejos, el corazón de la Mancha, territorio donde el campo no es teoría, sino vida. Venimos de familias que trabajan el olivo, la viña y la tierra. Venimos de familias que, por tanto, cuidan Europa con sus propias manos. Y precisamente recordamos lo que Cervantes escribió en boca de Sancho Panza. No es un hombre más que otro si no hace más que otro. Esta frase nos permite decir que, efectivamente, hoy Europa debe hacer más, pero no a costa de quienes ya sostienen su presente. Nosotros, Renew Europe, defendemos la innovación, la competitividad y la defensa europea. Defendemos la digitalización, la investigación, la inteligencia artificial y la autonomía estratégica. Pero también defendemos algo esencial. Europa no debe modernizarse desmontando sus pilares fundamentales. Por ello, reducir en un 25% la PAC y los fondos de cohesión no es razonable ni desde el corazón ni desde la lógica. Porque la PAC sostiene a agricultores que viven con márgenes muy estrechos. Porque los fondos de cohesión sostienen carreteras, escuelas, infraestructuras y servicios que permiten que las zonas rurales en las que vivimos sigan vivas. Recortar estos pilares es abrir brechas territoriales y crear desigualdades que acabarán debilitando a Europa. Sabemos que es preciso invertir en innovación y en defensa, pero no a costa de sacrificar, una vez más, a aquellos que injustamente sostienen el mundo rural. Por ello, nosotros proponemos otra vía más práctica. Recortemos duplicidades, programas infrautilizados y gastos poco eficientes. Que el esfuerzo lo hagan quienes más se benefician del mercado único, es decir, las grandes tecnológicas, las plataformas digitales y los sectores más contaminantes. A ello debemos aplicar la tasa digital, la tasa verde y la tasa financiera. Tampoco apoyamos que los gobiernos nacionales centralicen los fondos, pues siempre hemos defendido la subsidiariedad. Es decir, que las decisiones se tomen donde hay y donde se conocen las necesidades. De hecho, las regiones han demostrado eficacia, visión y cercanía en la gestión de fondos, y quitarles ese papel no simplifica, sino que empobrece. Por todo lo dicho hasta ahora, nuestra propuesta es clara. Queremos un pacto europeo de equilibrio real, basado en mantener los pilares esenciales, modernizando la PAC, haciéndola más sostenible y accesible para jóvenes agricultores, financiar innovación y defensa mediante nuevos recursos propios europeos, mantener el papel clave de las regiones y aplicar cualquier transición presupuestaria de manera gradual, justa y responsable. Porque Europa enfrenta desafíos enormes. Y además, y como dijo Don Quijote, la libertad es uno de los más preciosos dones. No olvidamos que la Unión Europea es un espacio de libertad. La libertad de seguir viviendo en nuestros pueblos. La libertad de no abandonar nuestras raíces. Y la libertad de abandonar sin romper lo que somos. Como conclusión, Europa debe decidir qué quiere ser. Y nosotros decimos muy alto que queremos una Europa moderna, digital, innovadora, justa, equilibrada, capaz de defenderse en un mundo incierto y competitiva. Todo esto lo queremos sin romper la cohesión y sin abandonar a las regiones y sin debilitar a la agricultura y a sus gentes, que a todos nos dan de comer y mantienen vivos los territorios. Porque renovar Europa no es romperla, es fortalecerla desde sus raíces. En una Europa que se olvida del campo pierde sus raíces, y un árbol sin raíces no puede crecer.
Esta es nuestra visión, un presupuesto equilibrado, justo y verdaderamente europeo. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Por parte del Grupo de los Verdes del Instituto Liceo Caracense, tiene la palabra Sofía Llorente. Señor presidente, señorías, buenos días. Es un placer compartir este espacio con ustedes, un espacio de diplomacia y de responsabilidad por y para Europa. El Grupo de los Verdes se fundó con el objetivo de darle a Europa una visión más sostenible y honesta. Apoyamos una sostenibilidad ecológica, la justicia social, la diversidad, la igualdad y la paz y la democracia como nuestros pilares fundamentales. Hoy debatimos varios asuntos de vital importancia para el futuro de Europa, que se deben tratar con responsabilidad y prudencia, ya que se podría ver afectada la población europea, especialmente nuestros agricultores. La Comisión Europea ha propuesto para el próximo marco financiero plurianual la reducción de los fondos agrícolas y de cohesión para destinar más recursos a la competitividad, la innovación y la defensa de Europa, propuesta que el Grupo de los Verdes rechazamos. Los presupuestos no pueden destinarse principalmente a los ámbitos que actualmente consideran prioritarios, como son la defensa de Europa o la innovación tecnológica. Del mismo modo que hay que pensar en la agricultura, un sector que se subestima completamente, pero que desempeña una gran labor en toda Europa. Asimismo, delegar la gestión a los gobiernos de las naciones acarrearía diversas consecuencias, como el descuido de las regiones rurales o el debilitamiento de las normas ambientales. La agricultura es un pilar fundamental de la seguridad alimenticia, la justicia territorial y la transición ecológica. La seguridad de Europa, asimismo, se fundamenta en garantizar la alimentación de su población, proteger el territorio y estabilizar las regiones vulnerables, no solo a la guerra. Si recortamos los fondos de cohesión y reducimos los fondos para la agricultura, estos podrían generar una mayor inseguridad, tanto política como social. Según las estimaciones, la reducción de los fondos de cohesión y en la agricultura supondría una caída de la PAC del más del 20%, el equivalente a un recorte de alrededor de 90.000 millones de euros, que en los pequeños agricultores y la población rural serían los más afectados. Del mismo modo, transferir la gestión de estos fondos a los gobiernos nacionales podría generar una gran inestabilidad. Una gestión exclusiva por parte de cada Estado miembro podría fragmentar el mercado único, comprometiendo los objetivos del Pacto Verde Europeo, al asumir el riesgo de que cada país haga lo que quiera con estos fondos. Si aspiramos a un mercado europeo unificado, esta gestión a nivel nacional podría debilitar las normas ambientales, dado que algunas naciones podrían ignorar estas. Asimismo, existe el riesgo de que estos fondos se concentren en ciudades o zonas industriales, descuidando las regiones rurales. Se ha demostrado que la gestión directa de los fondos a las regiones reduce las disparidades económicas y sociales entre territorios, demostrando que genera crecimiento, la creación de empleo y el desarrollo local, siempre respetando los criterios ambientales establecidos. Desde el Grupo de los Verdes sostenemos que el Parlamento debería instar a la Comisión Europea a no reducir los fondos de cohesión y los de la PAC, ya que no podemos dejar que estos fondos de cohesión y a la agricultura como reserva para nuevas inversiones en un futuro. Estos fondos siempre han garantizado la solidaridad, la equidad territorial y la sostenibilidad ambiental, y su desvío a defensa e innovación podría generar una inseguridad sin criterios ni objetivos claros. Proponemos la continuidad de la gestión de los fondos a las regiones supervisada por la Unión Europea, respetando las necesidades específicas de cada región y fomentando simultáneamente el empleo y el desarrollo local. Los fondos de cohesión y los de la PAC, así como la gestión de los fondos de las regiones, no constituye solo una cuestión de financiación o de debate político, sino de futuro. Una reducción de estos fondos podría ocasionar un gran daño en el medio rural y en la economía agraria, favoreciendo el abandono de las tierras. Asimismo, una gestión a nivel nacional podría generar un descuido de las zonas rurales. Por el bienestar de nuestras regiones y Europa en su totalidad, debemos actuar con visión y responsabilidad. Muchas gracias. Gracias, Sofía. Por parte del Grupo de la Izquierda en el Parlamento Europeo, del Instituto Francisco García Pavón, Carlos Ruiz Peinado.
Principalmente me gustaría presentarme. Yo soy Carlos Ruiz Peinado, del Instituto IES Francisco García Pavón de Tomelloso. Soy el portavoz de mi grupo político, La Izquierda. Desde el principio queremos dejar clara nuestra posición ante la propuesta del nuevo marco financiero plurianual 2028-2034. Rechazamos reducir rotundamente que se reduzca el peso de los fondos de agricultura y de cohesión, ya que desde hace décadas han sido una herramienta fundamental para apoyar a agricultores, enfrentar la despoblación rural y reducir la desigualdad entre regiones. Estas inversiones y estos fondos no son un gasto, son una inversión en personas, en territorios. Sabemos que Europa está afrontando retos como la transición digital, la emergencia climática o la competitividad internacional, pero no aceptamos que la respuesta a estos sea recortar a quienes ya sufren las consecuencias de las desigualdades económicas, sociales y territoriales. Nos preocupa el aumento en el gasto de defensa, ya que pensamos que una Europa más justa y más segura no se forma con más equipamiento militar y más armas, sino con más justicia social, más empleo digno, más educación, más sanidad pública y más protección medioambiental. Asimismo, nos oponemos a la propuesta de centralizar los fondos en gobiernos nacionales, ya que las regiones saben mejor que nadie sus propias necesidades. Por todo ello, ofrecemos una solución, un presupuesto que equilibre la base de nuestra economía, que es la agricultura, nuestros pilares, nuestras raíces, como también algo que podría potenciarla, que es la inteligencia artificial y la tecnología. Europa no es un mercado, es una comunidad, y una comunidad avanza junta. Cuando hablamos de fondos europeos, no estamos debatiendo números, sino vidas. Agricultores que se levantan al amanecer para poder vivir de su trabajo. Pueblos que luchan por no vaciarse. Jóvenes que no quieren marcharse de sus tierras. La Comisión propone que la agricultura y la cohesión pasen a ser menos del 65% del presupuesto, a pasar al 40%. Es decir, menos apoyo a quienes más lo necesitan. Esto supondría 1/3 menos de su presencia en el presupuesto. ¿Qué significa? Significa más problemas para los pequeños agricultores. Significa que a una región menos desarrollada le daremos menos posibilidades para poder generar propios recursos. Significa que queremos aislar e imposibilitar el desarrollo a esas personas que sostienen nuestra economía. Nuestra postura no pretende dejarnos atrás en la sociedad, sino gestionar ese crecimiento con inteligencia, como que un sector imprescindible como lo es la agricultura y la ganadería se quede en el olvido al priorizar otros que parten del mismo. Europa no necesita ser más competitiva, sino necesita ser más justa, más solidaria y más democrática. Esa es la Europa que defendemos desde el Grupo de la Izquierda. Quiero recordar que innovar, por supuesto, pero con todos. Avanzar también, pero sin abandonar a nadie. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Por parte del Grupo de los No Inscritos, del Instituto Antonio Calvín de Almagro, Lucía de la Rubia Arroyo. Buenos días, señorías. Hoy deseamos llamar la atención de esta Cámara sobre un asunto, la necesidad de reforzar la inversión europea en la agricultura. La agricultura no es un sector del pasado ni una actividad secundaria, es un pilar estratégico para la cohesión territorial y para la seguridad alimentaria de todos nuestros ciudadanos. Cuando la inversión disminuye y el apoyo institucional se debilita, las consecuencias van mucho más allá de los balances económicos. Se traducen en abandono del medio rural, en despoblamiento progresivo y en la pérdida de un modo de vida que ha sostenido a Europa durante siglos. Debemos recordar que, si el campo no produce, nuestras ciudades no pueden alimentarse.
la estabilidad de los precios, la calidad de los alimentos y la independencia europea en materia nutritiva dependen directamente de la fortaleza de nuestras explotaciones agrícolas. Y son muchos los territorios europeos que viven casi exclusivamente de esta actividad, personas que trabajan cada día para que el resto de la población pueda comer con seguridad y a un precio justo. Además, el sector agrícola es también un ámbito donde muchas personas trabajadoras migrantes encuentran empleo y oportunidades que contribuyen tanto a sus vidas como a nuestra economía. Defender la agricultura es también defender la dignidad laboral de quienes participan en ella. Invertir en agricultura no es un gasto, es una decisión estratégica para preservar vida, territorio, empleo y estabilidad. Europa no puede permitirse quedarse atrás. No puede permitirse quedarse sin su tejido rural ni su capacidad productiva. Si queremos una Unión fuerte, cohesionada y autosuficiente, debemos situar a la agricultura en el centro de nuestras prioridades, porque defender la agricultura es defender a Europa. Pero somos conscientes también de que la competitividad comercial de la Unión Europea es uno de los pilares fundamentales para garantizar nuestro bienestar presente y futuro. En un mundo en el que las grandes potencias están acelerando sus inversiones en innovación, infraestructuras y tecnología estratégica, Europa no puede permitirse quedarse atrás. Competir no significa renunciar a nuestros valores, significa proteger nuestro modelo social, fortalecer nuestra autonomía económica y asegurar que nuestras empresas puedan prosperar sin depender de factores externos que escapan a nuestro control. Para ello, es imprescindible reforzar la inversión en sectores de alto valor añadido, fomentar el desarrollo de industrias tecnológicas propias y apoyar a nuestras pequeñas y medianas empresas, que representan el corazón de Europa. Pero esta visión solo será posible si atendemos a la raíz de cualquier progreso sostenible, la educación. Europa necesita un sistema educativo capaz de formar a las personas que diseñarán, fabricarán y mantendrán la tecnología del mañana. Necesitamos ingenieros, desarrolladores, técnicos especializados, investigadores e innovadores que surjan de nuestras propias aulas. Si queremos dispositivos europeos, innovación europea y liderazgo europeo, debemos apostar con determinación por la educación científica, digital y tecnológica. Señorías, invertir más en competitividad no es una opción política, es una obligación. Europa debe ser creadora, no una simple consumidora. Y eso empieza con más inversión, más visión y más educación para todos, además de una revisión de los costes laborales que están desangrando a nuestras empresas europeas y no les permiten bajar los precios. En este momento decisivo para la Unión, es imprescindible reconocer que el desarrollo digital no es un lujo, sino una necesidad estratégica. La economía global avanza a un ritmo vertiginoso y aquellas regiones capaces de adaptarse y liderar la transformación digital podrán asegurar prosperidad, competitividad y bienestar para sus ciudadanos. El futuro será digital. La cuestión es si Europa quiere ser protagonista o espectadora. Nosotros defendemos ser protagonistas, con decisión, con inversión y con visión de futuro. Y qué decir sobre la inversión en defensa en un contexto internacional cada vez más incierto. Es esencial reconocer que la inversión en defensa no es una medida agresiva, sino una responsabilidad estratégica para garantizar la seguridad y la estabilidad de todos los ciudadanos europeos. La Unión Europea se enfrenta a desafíos que van desde ciberataques hasta tensiones geopolíticas en sus fronteras y no podemos permitirnos depender exclusivamente de la protección externa para salvaguardar nuestros valores y nuestro modo de vida. Invertir en defensa significa proteger nuestras instituciones democráticas, garantizar la integridad de nuestro territorio y asegurar que, ante cualquier amenaza, Europa tenga la capacidad de actuar con autonomía y eficacia. Esta inversión fortalece nuestra cooperación interna, ya que impulsa la creación de capacidades compartidas, mejora la coordinación entre Estados miembros y refuerza la cohesión estratégica de la Unión. Señorías, con todo lo que aquí estamos analizando, nuestro voto a la propuesta que se está debatiendo es el siguiente. Proponemos una reducción mínima del presupuesto para subvenciones en agricultura, que, en nuestra opinión, no debería ir más allá de un 2% y siempre que no afecte a las pequeñas explotaciones. A cambio, proponemos que se promuevan iniciativas para favorecer la localización de industrias en suelo rural que compensen esta reducción. Respecto a la competitividad y defensa, nuestro grupo es claramente partidario de un incremento del presupuesto, puesto que lo consideramos algo vital en el escenario actual. Esta inversión debe tener un marco legal base igualitario para toda la Unión Europea, pero con un margen de actuación libre
para adaptarse a las necesidades de la economía de cada país. Muchas gracias. Gracias, Lucía. Tiene la palabra por el Grupo Europa de las Naciones Soberanas del Instituto Miguel Hernández, Naya Borja Granados. Buenos días. Estimadas señorías, la civilización europea está en peligro. Las políticas equivocadas, las agendas globalistas, las ideologías woke y la pasividad ante la llegada masiva e incontrolada de la inmigración ilegal están destinadas a privar a los pueblos de Europa del único lugar del mundo al que pueden llamar hogar. Estamos decididos a no permitir que eso suceda. Arraigados en las tradiciones grecorromanas y cristianas, así como en los logros de la ciencia, estamos comprometidos con la preservación de nuestras culturas europeas y sus identidades nativas. En el contexto de un mundo en rápida evolución, defendemos firmemente la idea de una Europa de patrias, una comunidad europea de Estados nacionales soberanos y democráticos, que colaboran pacíficamente en beneficio de sus pueblos, en todos los ámbitos que pueden gestionarse mejor de forma conjunta. Abogamos por el mantenimiento de un mercado común, pero buscamos reducir la burocracia y nos oponemos firmemente a la construcción de un Estado unitario europeo. No somos súbditos de Bruselas y, por ello, las crisis internacionales no deben seguir siendo objeto de abuso, como ha ocurrido sistemáticamente desde la crisis financiera mundial de 2008. Por todo lo anteriormente expuesto, este grupo político, la Europa de las Naciones Soberanas, nos oponemos firmemente a la reducción de los fondos agrícolas y de cohesión, que apoyan a agricultores, zonas rurales y regiones con menor desarrollo, para destinar más recursos a nuevas prioridades, como la competitividad, la innovación tecnológica o la defensa. Basamos nuestra opinión en las siguientes razones. Nuestro grupo político considera que reducir los fondos de la política agrícola común compromete la capacidad de la Unión Europea para alimentarse a sí misma, haciendo a los Estados miembros más vulnerables de la crisis alimentaria globales. No estamos de acuerdo con el giro presupuestario propuesto por la Comisión Europea, ya que este cambio podría tener un impacto negativo en las regiones. Consideramos que estos fondos de cohesión son esenciales para reducir las disparidades económicas entre las regiones de la Unión Europea y apoyar el desarrollo local. Nosotros defendemos la idea de que los Estados miembros deben tener más control sobre cómo se distribuyen los fondos, en lugar de una gestión centralizada por parte de la Comisión Europea. Asimismo, nos gustaría expresar nuestra preocupación, no por el aumento de gastos en defensa, sino por este aumento a expensas de la agricultura, especialmente si este aumento del presupuesto en defensa común de la Unión Europea centralizada el gasto a expensas de la soberanía presupuestaria nacional y otras prioridades europeas establecidas. Esta postura que manifestamos aquí no es necesariamente una oposición frontal a la innovación o a la competitividad, sino que se centra en el método de financiación y las prioridades presupuestarias porque se pretenden financiar mediante recortes en políticas existentes que nuestra formación considera cruciales. De esta forma, nuestra filosofía de defensa de las naciones soberanas implica que las decisiones sobre la asignación de fondos para áreas como la innovación o la defensa deberían recaer más en los Estados miembros, en lugar de ser impulsadas por un presupuesto centralizado que impone nuevas prioridades. En definitiva, nuestro partido critica el giro presupuestario que prioriza un mayor gasto en nuevas áreas estratégicas de la Unión Europea, si esto debilita las políticas tradicionales que sustentan a las zonas rurales y menos favorecidas. De este modo, proponemos, en primer lugar, mantener o incluso aumentar el dinero destinado a estas políticas tradicionales y a otras que consideramos fundamentales como el control de la inmigración ilegal y la protección de nuestra identidad europea, ya que son claves para el mantenimiento de la cohesión social. Y, en segundo lugar, deseamos reducir el gasto destinado al Pacto Verde Europeo, ya que esta política común es un proyecto ideológico muy costoso y perjudicial para nuestra economía y ciudadanos, especialmente para nuestros agricultores. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a los portavoces, a las portavoces de los diferentes grupos políticos. Ahora iniciaríamos el debate. Voy a invitar a la viceconsejera de Educación, Universidades e Investigación que se sume a esta mesa, a Marta Recillas. Y, como sabéis, ahora vamos a iniciar debate. Bueno, estábamos hablando, tanto Consuelo, Paco y yo, que hay unos puntos en común de los diferentes grupos políticos. Hay un rechazo a la reducción de los fondos de la PAC, hay un rechazo común, creo, a la nacionalización de los fondos agrícolas y de la política de cohesión. Sin embargo, en el fin estamos todos de acuerdo, en el cómo veo que es donde hay más discrepancias, hay quienes apuestan más por la competitividad, por la innovación, hay quienes defienden el Pacto Verde Europeo y quienes lo rechazan de plano, hay quienes defienden apostar por la seguridad y la defensa y el apoyo a Ucrania, hay quienes ven, sin embargo, que no es una prioridad y que no habría que aumentar la financiación en defensa o en apoyo a Ucrania. Por tanto, en torno a estos puntos que han generado discrepancia, voy a abrir debate. Sabéis que ahora podéis participar cualquier miembro en representación de vuestro grupo. Simplemente levantáis el tarjetón que tenéis y os cedo la palabra. Tenéis un micrófono todos y todas en los asientos, que simplemente tenéis que levantar y darle al botón verde. Entonces voy a abrir turno de palabra. No sé si hay algún grupo que quiera intervenir de inicio. Si hay alguien de algún grupo que quiera hacer una respuesta a lo que aquí se ha planteado de inicio, si no podemos repetir el orden de las intervenciones de mayor a menor. ¿Algún grupo? Sí, veo por el final, me parece que es del grupo de los verdes, efectivamente, pues cuando quieras tú ya es la palabra. Ponte de pie si quieres y así vemos mejor. Nuestra pregunta es para el Grupo de Patriotas por Europa. Ya que en el anterior pronunciado discurso queremos subrayar que habéis comentado que, dicho por vuestras propias palabras, los ecologistas de oficina no defienden el apoyo de los pequeños y medios agricultores y que solo apoyan el ecologismo para dar buen funcionamiento, bienes financieros, olvidando al pueblo y a los agricultores que dejan la piel por dejarnos comida en nuestros platos. Este dato nos deja un poco sorprendidas, ya que somos el primer partido que busca el mayor número de fondos para el campo. Estos fondos cuidan de que en Europa haya una producción justa y sin explotar a ninguno de nuestros trabajadores y sin crear la necesidad de traer de otros países exteriores a la Unión Europea en los que no se asegura si su producción no explota a los pequeños negocios. Y aquí dejamos la pregunta. ¿Cómo justificáis vuestra ideología de que la producción europea no está a la altura de la producción que ofrece cada país? Si los fondos que hacen que florezca cada agricultura los entrega la Unión Europea. ¿El Grupo de Patriotas por Europa quiere responder a esta apelación? Sí, cuando queráis. Empezando primero por esa expresión de aquellos ecologistas de oficina, esa expresión se refiere a, aparte de ser un problema en lo que es el mundo rural y todo aquello, es problema en todos los ámbitos legislativos. Y es que esa expresión se refiere a aquellas personas que se dedican a legislar sobre algo que no entienden. Eso desde nuestro punto de vista. Y lo otro que habéis mencionado también sobre los otros fondos y lo que la producción europea no está a la altura de las producciones de otros países que no sean de la Unión Europea. Ahí nos referimos a que aquí en Europa tenemos una legislación que nos permite tener unos productos de calidad y aquellos fertilizantes que se usan para sacar una mejor productividad son fertilizantes regulados por la Unión Europea, fertilizantes sanos y fertilizantes que no tienen un impacto ambiental negativo en comparación a otros países que no tienen la misma legislación y que utilizan productos fitosanitarios muy agresivos, y por eso hemos mencionado que esa procedencia de aquellos productos pues es un tanto dudosa. Muchas gracias. ¿Algún otro grupo quiere hacer una intervención? Ahora daré
turno al Grupo de los Verdes por si quisiera responder. ¿Hay algún grupo que quiera intervenir en torno a esta cuestión que se ha planteado o en torno a los diferentes puntos que se han ido abordando? Ya he dicho, el tema de la defensa y la seguridad, el apoyo a Ucrania es probablemente lo que más discrepancias ha generado, también la apuesta por la competitividad e innovación. ¿Algún grupo quiere intervenir en este sentido? Veo que hay algunos grupos que están hablando entre ellos por si se animan a intervenir. Vale, creo que quiere intervenir el grupo de los no inscritos, cuando queráis. Hola, buenas a todos. Si os ponéis de pie mejor para que os podamos ver. Hola, buenas a todos. Queríamos hacer una pregunta al grupo de la izquierda. ¿Por qué el gasto en defensa no lo consideráis tan importante con la situación que están viviendo muchos países con las guerras actuales? Ya que el gasto en defensa y armas es necesario y hay que actuar con eficiencia y autonomía. Muchas gracias. Muchas gracias. El grupo de la izquierda os preguntan por el gasto en defensa. Desde el grupo de la izquierda, ¿queréis responder? Cuando queráis. Desde mi postura, pensamos que una defensa más efectiva no se construye con armas, ya que también estamos metidos en programas como puede ser la OTAN, que se encarga de eso. Proponemos que esa inversión en defensa se priorice más en otros factores, como pueden ser la justicia social, la protección medioambiental o la educación y la sanidad pública, porque pensamos que esa sería la verdadera seguridad europea, no tanto como lo puede llegar a ser armas y equipamiento militar. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, del mismo grupo han levantado la tarjeta. No sé si alguna compañera también quería intervenir o era simplemente para identificar al grupo. ¿Quieres intervenir? ¿No? Vale. ¿Hay algún otro grupo que quiera intervenir en este asunto de la defensa? Creo que del grupo de Patriotas por Europa, ¿verdad? Cuando queráis. Acaba de dar la siguiente afirmación de que hay que invertir en armas. Esa inversión, como nosotros hemos afirmado, aquellas inversiones en armas, en defensa, deben de realizarse con otros fondos, como lo que hemos dicho, lo que hemos mencionado antes, en el discurso que he dado antes, y es que estamos destinando un dinero al que Europa no se beneficia absolutamente nada. Y esa defensa, ese gasto en defensa debe de realizarse sin poner en riesgo a otros. Con eso he terminado. Muchas gracias. ¿Quieren responder al grupo de Patriotas por Europa? Cuando quieras. Sí, a ver, estamos de acuerdo con lo que defendéis, pero también pensamos que hoy en día tenemos una amenaza muy grande por partes de los países más grandes del mundo. Entonces, si no apoyamos este gasto en defensa, no mejoraríamos nuestra coordinación en Estados miembros y un refuerzo en la cohesión estratégica de la Unión, ya que en cualquier momento podemos recibir una amenaza y tener serios problemas. Muchas gracias. Muchas gracias. Durante el debate también se ha puesto en cuestión la defensa de los valores europeos. Hay quienes creían que están amenazados por potencias internacionales extranjeras, hay quienes no le han dado tanto valor a los valores europeos, con lo cual planteo que puede ser otro asunto de debate. Me han pedido la palabra por el grupo de los Verdes, cuando queráis. No queremos, en nuestro partido, no queremos quitar importancia a la defensa militar contra Rusia. Lo que pensamos se basa en el principio de que todos estos conflictos se pueden resolver dialogando nuestras propuestas con los países enfrentados a Europa y entendiendo que la Unión Europea se forjó con la idea de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos, ya que juntos somos más fuertes. Muchas gracias. Me pide la palabra el grupo de Renew Europe, cuando queráis. En base al tema de la defensa, me gustaría realizar una réplica hacia el grupo de los Verdes que la han obviado por completo. Desde Renew Europe compartimos sus ideas con lo que respecta a la agricultura. Debemos innovar, sí, pero sin vaciar a los pueblos
y aplicando una financiación inteligente. Parte del presupuesto ha de ser dirigido a la defensa, teniendo en cuenta que esta es la responsable de la seguridad de todos los ciudadanos europeos. Esto se puede ver también reflejado en escenarios como la guerra de Ucrania, en la cual Ucrania, un gran país en la producción de cereal, pues se está viendo afectado. Al igual que en la tecnología, la cual tendrá una gran importancia en el futuro. Desde Renew Europe proponemos unas medidas concretas. Compra conjunta de armamento para evitar duplicidades. Y en base al tema sobre la agricultura y su defensa, una tasa digital y un impuesto verde a grandes contaminantes, sin ser estos abusivos, ya que a día de hoy son el corazón de nuestra economía. Muchas gracias. Muchas gracias al grupo de Renew Europe. ¿Hay algún grupo que quiera intervenir? Me piden por aquí. El grupo de conservadores y reformistas, cuando queráis. Buenos días, lo primero. Hoy quería venir, en este momento me gustaría intervenir sobre el gasto en defensa del que se está hablando actualmente. Y es que me querría referir directamente a los de la izquierda que han dicho que quieren invertir en defensa con justicia social. Y no me parece correcto teniendo en cuenta que si Rusia, por ejemplo, que está en un conflicto ahora mismo, viene a atacarnos, dudo que nos podamos defender con justicia social. Yo creo que sí que habría que invertir en armas y en armamento militar para poder llegar a defendernos si cualquier inconveniente ocurre, y me gustaría que aclararais eso de la defensa con justicia social. Muchas gracias. Entonces, lo que vosotros me estáis intentando decir es que si nos quieren atacar, deberíamos estar ya en una tercera guerra mundial, con ataques y contraataques, como si estuviésemos aquí en la Edad Media. Pues he de decir que no sería una manera correcta, ya que las cosas se pueden solucionar hablando y dialogando. Lo de la justicia social, voy a referirme a tu pregunta en concreto. Nos queríamos referir a más leyes con medidas concretas y seguridad, pero sin invertir en cosas que nos podrían explotar en la cara, por así decirlo, como podría ser estallar con una segunda guerra o una tercera. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algún grupo que quiera intervenir? Sí, me piden de los no inscritos. Buenas. Tienen razón en parte con lo que has comentado, pero por otra parte, ¿cree que con la guerra tan próxima que tenemos con Ucrania y Rusia, cree que nuevas leyes van a solucionar este problema? Ya que es un ataque que está durando bastantes años y no se está frenando a pesar de pues las ayudas que están recibiendo y los pactos que se están generando. Entonces, creemos que creando leyes una guerra no se puede solucionar, ya que estamos comprobando que una potencia tan grande como Rusia está atacando a Ucrania y esta guerra no se está solucionando. Muchas gracias. Me pide la palabra por aquí. Os animo también al grupo de socialistas y demócratas, al grupo de las naciones soberanas, a intervenir si queréis en torno a este debate. Me han pedido la palabra al grupo de conservadores y reformistas. Hola, muchas gracias. Desde el grupo de conservadores y reformistas europeos queremos asentar nuestra ideología y nuestro punto de vista. Somos muy críticos con la propuesta dada por el Consejo y la Comisión, y aparte de ser críticos con ello, somos también críticos con la gestión que se está haciendo de esa PAC y de esa Unión Europea. Queríamos explicar y queríamos destacar que nos llama la atención la postura del grupo del Partido Popular Europeo. Ellos dicen defender el campo, pero realmente en Bruselas estamos observando que firman recortes que asfixian a estos agricultores y que además impulsan una burocracia más verde. Quiero indicar también dos puntos de vista. El primero de ellos es que ellos hablan de autonomía estratégica, pero realmente han permitido durante muchos años que nuestra Europa esté contaminada y dependa del exterior, tanto en energía, industria como en defensa. Por último, quiero recalcar que
Partido Popular Europeo pretende proteger la cohesión territorial, pero estos han aceptado que buena parte de los fondos europeos se destinen a proyectos ideológicos y no realmente a necesidades reales que necesitamos todos los europeos. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Algún grupo quiere responder? Sí, me piden del grupo del Partido Popular Europeo, cuando queráis. Vale. No tengo nada que contestar, únicamente reflexionar sobre que tanto el Partido de Patriotas por Europa como para la izquierda, por esos discursos tan populistas, sin ningún tipo de detalle ni concretar nada, además de no dar ningún tipo de cifra, y ya estaría. Muchas gracias. Sí, del grupo de Socialistas y Demócratas. Quería referirme al Grupo Partido Popular por Europa, que antes han mencionado sobre la inversión en defensa, investigaciones con la IA y la ciencia, y querían hacer un recorte de un 30% en la industria agrícola hasta un 15% de recorte en la inversión en defensa, y quería saber por qué ese recorte es tan grande. Gracias. Muchas gracias. Si quieren responder a la pregunta. Veo que están debatiendo entre los propios miembros del grupo. Bueno, si quieren pueden ir pensando las respuestas, si hay otro grupo que pueda intervenir mientras se prepara una respuesta a la pregunta que ha planteado el grupo de Socialistas y Demócratas. Sí, me piden la palabra el grupo de los Verdes. Esta pregunta también va dirigida al Partido Popular Europeo. Y quería comentar que en su discurso estaban apoyando una Europa más sostenible e innovadora, pero a la vez también han dicho que no quieren invertir en lo que serían las energías renovables porque puede provocar más efectos. Pero es que si no se invierte en esas energías, ¿cómo vamos a saber si después va a tener más consecuencias o no? Gracias. Bueno, de esta ya no os libráis porque son dos preguntas seguidas. No es de extrañar que sean muchas preguntas al Partido Popular Europeo, pues la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, pertenece al Partido Popular Europeo, con lo cual la propuesta es vuestra. Cuando queráis tenéis la palabra. No sé si queréis intervenir del Partido Popular. Bien, queríamos hablar sobre el Partido Socialdemócrata, ya que nos ha dicho que la reducción de inversión que planteamos nosotros era de un 30%, y no tengo nada que argumentar, es sencillamente mentira, no sé, es que no han escuchado bien. Proponíamos un 15%, que nos parece algo más razonable, y eso sí. Ya está. Muchas gracias. Bueno, nos quedan ya 1 o 2 minutos de debate. Veo que me piden la palabra por allí, Grupo de Socialistas y Renew Europe. Si quieres, Grupo de Socialistas primero. Antes me he referido que de un 30% querían ustedes recortar un 15%. No he dicho nada de lo contrario de lo que ustedes dicen. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. Del Grupo de Renew Europe. Desde el Grupo Renew Europe queremos dejar claros nuestros objetivos. Nuestro objetivo es desmontar el argumento de no hay dinero. Nuestras ideas son claras. Europa sí tiene recursos, solo que deben pedirse a quienes más se benefician. El futuro no lo debe pagar quien alimenta a Europa. Y acerca de esto, proponemos las siguientes medidas. La tasa digital, la tasa de transacciones financieras, impuesto armonizado a grandes multinacionales, lucha contra el fraude europeo y reordenar el gasto duplicado. Muchas gracias.
Muchas gracias. La verdad que el debate podría seguirse mucho más e incluso se me está ocurriendo que para una próxima edición podamos hacer una sesión de mañana y tarde en el que durante ese descanso pudierais prepararos el debate y la verdad que creo que esta actividad se puede estirar mucho más. Sin embargo, bueno, sabéis que tenemos los horarios un poco limitados. No sé si quiere hacer alguien alguna última intervención final o damos paso a la clausura. Venga, pues el grupo de no inscritos y el grupo de los socialistas tenéis las últimas palabras. Empezamos con el grupo de los no inscritos. Bueno. Si no funciona así, si quieres coger el de la compañera, el micrófono de la compañera. Si te parece, a ver si los técnicos pueden ver qué ocurre, que hable el grupo de los socialistas y vemos a ver cómo podemos hacer para que puedas intervenir también. Sí, esta sí funciona. Bueno, yo para aclarar y para quería decir que lo que tendríamos que hacer aquí todos y todas, aparte de echarnos culpas a nadie, es estar en todos, porque todos estamos de acuerdo en lo mismo, es en no reducir el presupuesto a la PAC y debemos de juntarnos porque juntos somos más fuertes y juntos debemos de hacer de España, de la agricultura española y tanto la europea, una más fuerte y unida. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ver ahora si en el grupo de los inscritos puede intervenir. Hola, hola. ¿Ya se escucha? Vale, pues nosotros queríamos volver al tema principal, sobre todo que yo consideramos que es el de la defensa, y también algo que no hemos comentado antes ha sido que la amenaza de que tiene Rusia no es solamente a Ucrania, ya está planeando que como nos intentemos implicar más va a ser una amenaza a toda la Unión Europea. Además, que tampoco hemos hablado del terrorismo islámico, que es también un tema que es actual y que también es incontrolable. Entonces, nosotros también proponemos, algo que no hemos dicho en el discurso, el tener un servicio militar voluntario en el cual los jóvenes puedan compaginarlo con estudios, además teniendo un sueldo, así podríamos hacer una inversión en formación académica y también tener empleo y esa protección para cuando vengan futuras guerras o cualquier amenaza que nos esté esperando. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos, a todas. La verdad que han salido ideas muy interesantes y algunas como esta última que has planteado que podrían generar mucho debate seguro. Incluso podríamos hacer una votación final de las diferentes propuestas que se han hecho. Apuntamos ideas para la próxima edición porque creo que es muy interesante. Ya tenemos que clausurar, ¿vale? A quien me pedís turno de palabra, pero bueno, os agradezco mucho y os invito a participar tanto a vosotros y vosotros estudiantes como a los centros en la próxima edición que organicemos. Que yo creo que podría ser más larga con sesión de mañana y tarde incluso. Voy a ceder la palabra ahora para clausurar este acto a la viceconsejera de Educación, Universidades e Investigación, María del Mar Torrecilla Sánchez. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días a todos y a todas. La verdad es que siento muchísimo no haber podido acompañaros desde el inicio de esta jornada porque escuchándoos ahora estoy sorprendida, admirada de vuestra brillantez, de vuestras capacidades, de cómo habéis estado aquí pues representando y simulando esta actividad parlamentaria en un lugar además como este, que son las Cortes de Castilla-La Mancha, donde muchas otras personas ocupan todos estos lugares que estáis ocupando vosotros ahora y donde se toman pues, todas las decisiones que afectan a nuestra región. Admirada, de verdad.
os lo digo con total sinceridad. Quería, en primer lugar, enviaros un saludo del consejero de Educación, que no ha podido estar aquí hoy, y a mí me hubiera gustado, como os decía, haber podido escucharos todo el debate, pero he tenido la suerte de llegar al menos a la parte final, a saber que habéis llegado a conclusiones y que sois capaces, pues, de escucharos en un debate sereno y serio y comprometido, como el que he podido escuchar en este tiempo. Quiero agradeceros a las personas, a los centros, que habéis traído a este grupo de alumnos y alumnas de los 9 centros que hoy estáis aquí, por haber querido participar y por haber querido estar acompañándolos, impulsándolos y ayudándolos a que estuvieran hoy aquí. Sin vosotros es obvio que no hubiera sido posible. Hoy este espacio se ha llenado de voces nuevas, de ideas frescas, de jóvenes con muchas ganas de participar y de transformar. Así que os lo agradezco mucho que vosotros lo hayáis impulsado y que vosotros hayáis querido estar aquí. Gracias de verdad por vuestro compromiso, por haberos preparado con tanta dedicación, con tanta brillantez. Veo aquí a futuros parlamentarios seguro. O sea, yo creo que en el futuro nos vamos a poder volver a encontrar. Ya habéis visto que se puede hacer y que además se puede hacer muy bien. Porque hoy no solo habéis representado a los distintos grupos políticos a los que cada uno habéis representado hoy, sino habéis sido capaces de debatir sobre algo que es bastante complejo, pero a la vez que es apasionante. Presupuestos, toma de decisiones, centralizar, no centralizar. Habéis tocado, en el tiempo que yo he estado, diversos y distintos aspectos, todos ellos importantísimos a la hora de entender que somos parte de Europa, que pertenecemos a ella, que hay distintos puntos de vista y que lo interesante es saber debatir con los propios y saber escuchar a los demás. Y luego poder llegar a conclusiones. Y eso es precisamente lo que más valoramos desde la Consejería de Educación, que aprendáis a argumentar, que aprendáis a dialogar, que aprendáis a construir juntos. Porque la democracia no se hereda, se aprende. Y desde luego se aprende practicándola, que es lo que estáis haciendo vosotros y vosotras hoy. Con esta iniciativa estáis desarrollando muchísimas competencias, yo creo que lo habéis visto, muchísimas habilidades, muchísimas destrezas, muchas que tienen que ver con la capacidad comunicativa, pero otras muchas también con la gestión de la información, con investigar, con saber diferenciar lo que es verdad de lo que no. Y en las redes sociales y en cualquier lugar al que vosotros vayáis buscando información vais a encontrar cosas muy variadas, información muy variada, y saber cuál es la que es veraz y cuál es la que a vosotros os interesa es lo que habéis hecho para poder llegar aquí y ser parlamentarios con esta maravilla que yo he podido escuchar aquí. Sé que habéis impulsado el debate como el instrumento fundamental que permite desarrollar estas habilidades comunicativas que yo he visto y lograr aprender a expresaros entre grupos de personas, como lo he podido ver yo, con seguridad, con convicción y con credibilidad. Compartáis o no las ideas de lo que habéis defendido, porque estoy segura de que, bueno, en alguna ocasión habéis aprendido a dar argumentos que quizá no serían los que vosotros inicialmente podríais querer defender. Ejercitar vuestra capacidad argumentativa, contribuyendo, pues eso, a formar a que seáis personas razonables, reflexivas, críticas, capaces de expresar vuestras ideas sustentándolas en argumentos y revisar las ideas de los demás, favoreciendo así que el entendimiento pueda surgir, que pueda haber un entendimiento mutuo. Habéis potenciado habilidades lingüísticas y paralingüísticas. Ya sabéis, ese control del miedo escénico, ese control que tenéis que tener a la hora de coger el micro, el uso de la voz, si tiene que ser lineal, si hay que subirla, si tiene que ser intensa o no. Los gestos, el lenguaje corporal. Bueno, pues todo esto que se requiere para hablar en público de forma eficaz, lo habéis estado trabajando mientras habéis preparado el debate y, sobre todo, lo habéis expuesto aquí. Y, además, lo que os decía, buscar la verdad mediante la investigación y mediante el razonamiento de aquellas cuestiones que os podéis encontrar que nada tienen que ver con la verdad. Os habéis educado en valores fundamentales, básicos, contraponer ideas, respetar al otro, descubrir y compartir la verdad. Bueno, todo lo que yo he podido observar en este breve instante, porque he estado un ratito ahí pudiéndoos escuchar antes de subirme a la mesa. O sea que os he visto un poquito más de lo que creéis que yo he podido estar con vosotros.
y sobre todo habéis aprendido a conocer Europa, al Parlamento Europeo, que ahora yo creo que más que nunca, seguro que lo habéis reflexionado a la hora de preparar esto, es importantísimo que tengamos esos valores de pertenencia y que sepamos quiénes somos y cómo pertenecemos a Europa. Y, por supuesto, quiero agradecer muchísimo, lo decía al principio, al profesorado que os está acompañando hoy en esta sesión. Sabemos perfectamente que sin vuestro esfuerzo, sin vuestra guía, sin vuestra ayuda, sin vuestro apoyo y sin vuestro impulso, esto no hubiera sido posible. Y habéis dejado y permitido que vuestros alumnos crezcan hoy y todos los días que lo habéis preparado, pues muchísimos más. Yo solo agradeceros de verdad por sembrar en el aula y entre nuestros alumnos tan brillantes estas semillas de la participación y del pensamiento crítico. Tenéis, profesores, la profesión más hermosa del mundo. Tenemos, porque yo también soy docente, la profesión más hermosa del mundo. En palabras de José Antonio Marina, sois los profesionales de la esperanza, los cuidadores del futuro. Y aquí se demuestra. Gracias, de verdad, a la Dirección General de Asuntos Europeos, a la Vicepresidencia, a las Cortes Regionales por permitiros esta iniciativa. Sé que la habéis disfrutado, lo sé, estoy segurísima. Sé que lo vais a recordar siempre cuando pase el tiempo, esta experiencia que habéis tenido. Espero y deseo que queráis volver a repetir, que continuéis, que sigáis avanzando en esto. Si vais a ser futuros parlamentarios, pues me encantará escucharos cuando yo pueda ver cómo estáis defendiendo las ideas que vosotros consideráis las adecuadas, y sabed que hoy no solo estáis representando a vuestros centros, estáis representando a toda una generación de chicos y chicas que quieren ser escuchados, que quieren formar parte de la toma de decisiones, que quieren construir una Europa más justa, más solidaria, más sostenible, como os he escuchado decir a todos vosotros. Disfrutad de Toledo. Sé que habéis aprendido mucho en este debate. Sentíos muy orgullosos y orgullosas de estar aquí hoy y de haber podido defenderlos, porque hoy, más que nunca, sois los protagonistas en estas Cortes y sois europeos. Gracias, gracias, muchas gracias. Muchas gracias, viceconsejera. Bueno, ahora para continuar la jornada, esta actividad ya culmina, pero ahora sabéis que vamos a empezar una visita guiada, entonces para que sea lo más fácil posible, os pido que recojáis vuestras cosas, pero os quedéis en los escaños, que ahora mis compañeras os van a ir indicando qué grupos salen y así podemos salir. Y los profesores, si queréis, podéis ir bajando para que comience la visita guiada, así que mis compañeras os indican cómo ir bajando.